el origen de algunas patologías, ¿no? Algunas enfermedades que se van a manifestar, que son meramente de origen molecular o de ciertas reacciones químicas dentro de los procesos bioquímicos, ¿no? Entonces, la bioquímica, ¿qué nos aporta o qué estudia? La bioquímica, pues simplemente es el estudio de los seres vivos desde el punto de vista químico, ¿no? Molecular, para poder explicar ciertos fenómenos. Generalmente, ya estas ciencias más aplicadas, se toma la ciencia que se ha desarrollado, por ejemplo, en los matraces, pero las mismas leyes químicas de las reacciones que ocurren en el matraz son las mismas leyes químicas que van a gobernar dentro del cuerpo humano. Entonces, por eso es muy fácil aplicar ya toda la teoría química que existe simplemente en procesos biológicos, porque las leyes y las reglas son las mismas. Al final de cuentas, es química, ¿sale? Entonces, el objetivo en sí de esta materia, pues es el conocimiento de los organismos vivos, ¿no? En términos moleculares. Y pues por eso es que es una rama de la química, porque pues se enfoca a toda la estructura en sí molecular de las biomoléculas que van a ser parte de estos procesos. Una rama también importante aquí es la biología molecular, por ejemplo, lo que les decía el otro día, que si ustedes no son como muy afines a la atención hospitalaria, pues se pueden dedicar pues, a la ciencia, ¿no? La biología molecular estudia un montón de enfermedades y tratan de generar las curas generalmente pues se crean en laboratorios, ¿no? Entonces, la bioquímica se divide en 3 campos, que es la estructural, la metabólica y la molecular. La estructural es lo que ya les había dicho, que es la composición química como tal, su conformación y su configuración en el espacio. Esto es importante porque donde un átomo esté intercambiado o esté de un lado izquierdo o de un lado derecho, la molécula es completamente diferente, por lo tanto, la función que ejercía cambia, ¿sale? Eso se llama isomería y lo vamos a estar viendo mucho en carbohidratos. Cómo es su arreglo en el espacio de las moléculas, ¿sale? Este arreglo en el espacio va a ser muy importante. La metabólica, que estudia la transformación y funciones y reacciones químicas, en pocas palabras, la reactividad, ¿sale? De estas moléculas. De estas de acá. Según la reactividad que tengan, van a poder reaccionar con otra y generar un producto, ¿no? Que ese producto generalmente es un metabolito que va a tener ciertas funciones dentro del cuerpo. Desde el punto de vista molecular, pues estudia ya los procesos como más macroscópicamente de todas esas moléculas ya en conjunto, ¿no? Implicadas ya en un proceso específico, por ejemplo, en las transducción o transmisión de alguna señal, o en el almacenamiento de alguna información o de energía, etc. Entonces, visto esto, es muy importante, o son tanto la bioquímica como la medicina son bidireccionales, es decir, los conocimientos que se generan en medicina sirven para desarrollar más conocimientos en bioquímica y los conocimientos que se generan aquí sirven para desarrollar más conocimientos acá, ¿no? Es bidireccional la información entre ellos. Es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando un médico está viendo un cuadro clínico y descubre una enfermedad que no había visto antes, la bioquímica es donde entra, porque tiene que explicar cómo se generó esa enfermedad que el médico acaba de detectar, ¿sale? Y viceversa, una vez que ellos encuentran el origen y hay una cura, pues ellos usan esta información para poder dar un tratamiento y un seguimiento de esas enfermedades, ¿sale? Entonces, por eso es que es tan importante la bioquímica
en la medicina, ¿no? Es una reta, ¿no? Es un ping-pong, es una información que va y viene y que de los dos siempre van a estar trabajando de la mano. Además de todos los estudios bioquímicos que hay sanguíneos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la anemia falciforme, que esta anemia se genera por una mala estructura de las proteínas, en sí de la hemoglobina que está aquí. La hemoglobina se genera por una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos vamos a ver que tiene que ser pues específica. Va a haber algunos aminoácidos que se puedan intercambiar, pero va a haber otros que no. Entonces, cuando uno de estos aminoácidos que no puede cambiar, cambia, la estructura de esta por completo se descompone. Entonces, cuando se descompone por una mala secuencia de aminoácidos, la nueva estructura de esa proteína se manifiesta en hemoglobinas, pues, vamos a ponerlo así, malas, y esas hemoglobinas, pues, se manifiestan en anemias falciformes, ¿no? En el caso de los lípidos, vamos a ver que generan patologías como aterosclerosis y en el caso de los carbohidratos, pues la diabetes mellitus, que es una de las principales enfermedades en México, ¿no? Otro, por ejemplo sería cuando el médico Garrett encontró ciertas anomalías que él dedujo que podrían ser errores genéticos, ¿no? Esos errores genéticos, ¿cómo se manifestaban? Pues en errores innatos en el metabolismo, que es lo mismo que está acá. Esta secuencia viene desde el ADN, ¿no? Cuando la secuencia no es correcta, pues hay una patología. Él también asumió esto, que eran un error en la genética que se manifestaba en el metabolismo, y su percepción estableció la base del desarrollo del campo genético de la bioquímica. Entonces, si se fijan, él descubre las anomalías, hace una teoría, y esa teoría la agarran estos de acá y la desarrollan, ¿sale? Por eso es que es un trabajo bidireccional. Entonces, las biomoléculas son las principales, o las que van a estar aquí, van a ser las estrellas del juego, porque a partir de estas surgen los metabolismos de cada una de ellas, ¿no? En este caso, en esta clase, vamos a ver únicamente carbohidratos, lípidos y proteínas, ácidos nucleicos, no, que son, estas son moléculas orgánicas. ¿Por qué son moléculas orgánicas? Porque su estructura principal es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sale? En el caso de las moléculas inorgánicas, pues son el agua, algunos gases y sales minerales. Estas sales se ven más un poquito en biofísica, cuando se ven las bombas de sodio y potasio, ¿no? Hay algunas otras sales minerales, ¿no? Aquí vamos a ver dentro de las proteínas que hay algunos complejos metálicos donde hay metales en el centro de la estructura, y una de esas es, pues, la hemoglobina, ¿no? El agua aquí va a ser importante para cuando veamos lípidos. Van a tener que estudiar por ahí propiedades del agua, porque los lípidos, pues, son inmiscibles con el agua, entonces hay algunas interacciones por ahí que necesitan ocurrir entre ellos para que puedan moverse en el cuerpo. Acuérdense que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Bueno, ya por aquí ya se los había escrito, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto también es importante porque la célula, pues, está constituida por agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a mover una grasa dentro del agua? Pues ya lo vamos a descubrir más adelante. Estas son las estructuras principales de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Se fijan, aquí está la hemoglobina que les decía, que tiene un hierro en medio. Estos están unidos por enlaces covalentes coordinados. Cada biomolécula va a tener
funciones diferentes, ya sean de almacenamiento, de estructura, de defensa, de señalizadora, transporte y catalítica. Es decir, las catalíticas pues son las enzimas, que son las que van a permitir que se lleven a cabo las reacciones. Las de almacenamiento, ya sea que almacenen energía o información. Las estructurales pues van a dar prácticamente, valga la redundancia, estructura a las membranas y a los tejidos. Las de defensa van a ver que algunas azúcares y proteínas y lípidos que están en la pared de la membrana son los primeros que van a detectar a virus y bacterias que quieran invadir la célula. En el caso de las señalizadoras, son las que van a hacer algunas transducciones de señales y de transporte, es decir, que a esta molécula se van a anclar otras y van a permitir que se muevan, ¿no? A través, por ejemplo, de la pared celular. Entonces, las biomoléculas están unidas por átomos y se van a enlazar o se van a unir por enlaces químicos. Algunas no van a ser por enlaces químicos propiamente, sino por interacciones intermoleculares. Esas interacciones se van a llevar a cabo entre los grupos funcionales que forman la estructura. Esas fuerzas que les estoy hablando, cuando no son propiamente enlaces, son las fuerzas electrostáticas, las fuerzas polares, las fuerzas de Van der Waals, las hidrofóbicas y los enlaces por puente de hidrógeno, que son meramente interacciones, no son enlaces. Entonces vamos a ver qué es un enlace y qué es una interacción. Para que les quede claro, ya cuando entremos a proteínas y a todo eso, ya no les voy a estar repitiendo qué es una interacción y qué es un enlace, porque ya lo vamos a ver de aquí al real, ¿no? Es como un pequeño paréntesis o introducción a lo que se viene más adelante. Entonces, todas las moléculas están conformadas pues, por al menos 2 átomos, y entre estos 2 átomos hay un enlace o una unión química, ¿sale? Los enlaces más frecuentes que se van a encontrar son los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, a excepción de la hemoglobina, que tiene enlaces covalentes coordinados. El enlace iónico es una donación completa de un electrón hacia el otro átomo. Es decir, por ejemplo, en este caso, el fluoruro de litio, el litio va a perder completamente su electrón y se lo va a donar a la capa de valencia del flúor. Así el flúor va a poder completar el octeto de su capa de valencia. Esto le va a dar estabilidad, y cuando una molécula es estable, es difícil de romper un enlace. Entonces, los electrones de la capa de valencia son los electrones que son, pues que tienen más predispuestos a perder. Es más fácil quitarlos, porque para quitarlos, para que pueda salir de aquí, necesita una energía, ¿no? Cuando están en las capas más internas, más pegadas al núcleo, la energía es muy alta, entonces no se separan del átomo, son los de la periferia, ¿no? Los de la capa de valencia. En el caso del enlace covalente, es una compartición de electrones, es decir, no va a donar su electrón, ni lo van a compartir, como se ve en la imagen, ¿no? Están unidos y lo comparten. Aquí, si se fijan, en el enlace iónico, como se pierde completamente el electrón, gana una carga positiva, entonces esto es un catión. Y tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque gana un electrón. Los electrones, acuérdense que están cargados negativamente, por eso es que gana una carga, y se vuelve un anión. Entonces, generalmente, por ejemplo, esta sal de cloruro de sodio va a estar siempre regida o su interacción o la unión tan fuerte que tienen es por estas cargas. Sin embargo, los enlaces covalentes son todavía más fuertes que los enlaces iónicos, puesto que hay una compartición de electrones, es decir, hay un lazo estrecho entre los 2 átomos. ¿Por qué? Porque ninguno está cediendo su electrón, lo están compartiendo. Entonces, al haber esta compartición electrónica, se van a generar diferentes tipos de enlaces covalentes. Papá, no sé, mi amor.
que es el polar, el no polar, en los enlaces dobles y los enlaces triples. Vamos a ver primero los enlaces polares. Aquí también los que se van a perder son los de la capa de valencia y nos va a ayudar a cumplir su octeto. ¿Qué es un enlace covalente polar? Un enlace covalente no polar, perdón. Polar y no polar, vamos a ver los dos. En el caso de los enlaces polares, no sé si tengo que enseñarles primero la tabla periódica. Se debe a que cada átomo de la tabla periódica tiene una propiedad que se llama... ¿Por qué no pinta? Electronegatividad. Esto, la electronegatividad, es literalmente una fuerza que jala electrones. Entonces, lo que se tiene que conocer es la electronegatividad de cada átomo. En el caso del cloro, la electronegatividad del cloro es mucho más alta que la del hidrógeno. Por lo tanto, jala los electrones, que se llama densidad electrónica. Jala la densidad electrónica hacia su átomo. Entonces, no es que se lo va a arrancar, pero vamos a hacer el supuesto. No tengo más espacio para pintar. Aquí tengo el átomo, ¿no? Y tiene sus orbitales atómicos. Entonces, generalmente hay una cosa que se llama momento electrónico. Este electrón va a girar alrededor de este orbital n cantidad de veces, ¿no? Entonces, cuando ese electrón, vamos a dibujar solo dos, es más fácil. Ese electrón puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Calcular el momento electrónico es algo muy difícil. Se hace con química cuántica, ¿sale? Entonces, lo que se hace es un estimado o una aproximación de dónde va a estar más tiempo el electrón. Entonces, en este caso, lo que se hace o se estima es que este electrón que están compartiendo va a estar más tiempo del lado del cloro que del hidrógeno. Entonces, al estar más tiempo el electrón aquí, porque acuérdense, aquí el electrón está girando, ¿no? Aquí hay un... Cuando se fusionan, estos que les dije aquí son orbitales atómicos. Una vez que se fusionan con otro átomo, se llaman orbitales moleculares. ¿Por qué? Porque ya están formando una molécula, ¿no? Cuando está solo en el orbital del cloro, pues es un orbital atómico. Entonces, una vez que se estima que el electrón está más del lado del orbital molecular del cloro, se forman cargas parciales. No son cargas totales, como en este caso del enlace covalente, que esta carga y estas son cargas totales. ¿Por qué? Porque hay una pérdida completa de electrón. Aquí hay una compartición, simplemente está más tiempo de este lado, entonces son cargas parciales. Cuando el electrón esté más tiempo del lado del cloro que del hidrógeno, va a tener una carga parcial negativa y el hidrógeno automáticamente una carga parcial positiva, porque es como si hubiera perdido momentáneamente su electrón, pero no lo está perdiendo. Entonces, esto va a ser muy importante a la hora de ver proteínas, porque al formarse estas cargas parciales, se van a formar o se llaman momentos dipolares. Entonces, estas cargas parciales negativas van a poder interactuar con las cargas parciales positivas de otra molécula dipolar. Esa regla ya se la saben, ¿no? Cargas opuestas se atraen, ¿no? Es como regla de matemáticas por ahí de prepa o de secundaria, ya ni sé cuándo se ve eso. Y cargas iguales se repelen.
En este caso, en matemáticas, estas se restan y estas se suman, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo. Entonces, estas cargas, por ejemplo, que son negativa y esta positiva, va a haber una repulsión entre estas moléculas, es decir, se van a aventar. Esta se va a aventar para acá y esta hacia acá. Cuando la carga aquí es negativa, perdón, aquí cuando es negativa se van a repeler. Y cuando es positiva, como lo había puesto, se van a atraer. Entonces, en esa atracción lo que va a haber es una interacción entre esta carga y esta. Y se van a juntar. Se van pues sí, a atraer una con otra. Les digo, a la hora de que veamos proteínas, esto va a ser importante. Estas atracciones en los momentos dipolares, ¿no? Que son las cargas dipolo-dipolo, dipolo-inducida y todas las que les había dicho, creo que ayer, no sé si les dije. Por ahí les subí un libro de química orgánica, si no entienden muy bien, lo pueden leer ahí. Ya está en el Classroom. Ese libro es un libro de enseñanza, entonces es muy fácil de leer, está muy digerible. En el caso de las moléculas que tienen momentos dipolares iguales, por ejemplo, como aquí, que es la molécula de dicloro, son dos cloros, entonces su electronegatividad es completamente igual, la compartición se queda pues igual, ¿no? Va a estar 50% aquí el electrón y otro 50% aquí. Entonces, aquí no hay momentos dipolares. Y al no haber momentos dipolares, esto se convierte automáticamente en un enlace covalente no polar. Y este es un enlace covalente polar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo saber la electronegatividad? Es muy fácil. ¿Dónde puse la tabla periódica? Para saber los momentos, para poder saber si hay un momento dipolar o no en una molécula, únicamente tienen que saber cómo es su electronegatividad. Y eso se ve en la tabla periódica. Es decir, de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad y de arriba hacia abajo baja. Es decir, este flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica y es el que les va a servir de referencia. Si se fijan, pues está desplazado hacia la derecha, entonces es mucho más electronegativo que el hierro, que el hidrógeno, el litio, el berilio, el sodio, el magnesio. Potasio, calcio, es más electronegativo que este. Y todos los que están aquí arriba, que es el flúor, cloro, bromo y yodo, son los más electronegativos de toda la tabla periódica, incluido también el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Estos generalmente son los más electronegativos y si se fijan es porque pues conforme aumenta hacia acá, los átomos aumentan la electronegatividad y conforme va hacia acá, pues disminuye. Evidentemente este es menos electronegativo que este y este menos que este, ¿no? Porque va hacia abajo, pero aún así son los más electronegativos respecto de todos estos de acá. Eso les va a dar, pues, digamos, alguna ventaja, puesto que en las moléculas estas orgánicas que vamos a estar viendo, si se acuerdan, les dije, estos son los principales componentes y estos son los principales halógenos también que los van a conformar. Generalmente vamos a estar viendo al cloro por ahí. Entonces, pues no hay pierde, ¿sale? En el caso de los enlaces covalentes dobles y triples, cuando es un enlace covalente sencillo, son como los que vimos aquí, hay únicamente un enlace entre estos, ¿no? Es sencillo. Hay otros que hay enlaces dobles y enlaces triples, es decir, va a haber más de un orbital molecular y se van a formar enlaces dobles y enlaces triples. En esta materia no vamos a ver ningún enlace triple, pero sí vamos a ver enlaces dobles. Vamos a ver enlaces dobles parciales que le van a dar cierta estructura a las proteínas. Entonces, por eso lo estamos viendo ahorita.
Entonces, por ejemplo, una molécula de agua es un enlace sencillo. El dióxido de carbono, que es una molécula que conocen todos, tiene enlaces dobles. Y el dinitrógeno o el cianuro también tienen enlaces triples. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque cada tipo de enlace va a tener una geometría o una conformación diferente. En el caso de los que tienen enlaces sencillos, van a ser tetraedros, con ángulos de separación de enlace de 109 grados. Esto va a ser importante cuando lleguemos a proteínas. Entonces, esta la tapa esta cosa, pero la voy a dejar por aquí. Este es el tetraedro de un enlace sencillo. Esto significa que está hacia atrás del plano, esto que está hacia adelante del plano y esto que está sobre el plano. Entonces, hagan de cuenta, dejen prender mi cámara a ver si les lo voy a explicar con una hoja de papel. Este sería el plano, ¿no? O bueno, vamos a ponerlo así. Cuando la cuña está intermitente, significa que está hacia atrás de mi plano. Y cuando la cuña está en negrito, significa que está hacia adelante de mi plano. Y los que son líneas sencillas están sobre el plano, ¿sale? Sobre el plano. Eso también debieron haber visto por ahí en trigonometría, un tetraedro, espero que se lo imaginen. Y entre este tetraedro hay ángulos de 109 grados de separación. Va a haber algunas moléculas que tengan 105 grados, ¿no? Como por ejemplo el agua. Pero rondan entre esto. En el caso de los enlaces dobles, como el dióxido de carbono, las moléculas son trigonal plana. Es decir, toda la molécula está sobre el plano, como lo pueden ver aquí, y los ángulos son de 120 grados. En esta posición se llamaría aquí cis, y en esta son de 116, ¿no? Pero más o menos quédense con que son ángulos de 120 grados, con eso es suficiente. Y en el caso de estas que pues no vamos a ver, pues son moléculas completamente planas, ¿no? Esto es importante, la geometría, porque va a haber cierta tensión, se llama tensión estérica, que ya vamos a ver también más adelante. Es decir, depende del volumen de estos sustituyentes, va a haber cierta tensión y repulsión en la estructura, que también se va a manifestar en la estructura de las proteínas. Ay, iba acá. Iba en la de los momentos dipolares. Bueno, se los explico rapidito. En realidad nada más es para que vean cómo se ve. Esto es un mapa de densidad electrónica. Aquí se ve dónde está desplazado más el electrón. La parte roja es donde está la mayor densidad electrónica y acá es que no hay nada, ¿no? Esta parte verdecita. Y, por ejemplo, así se vería en un enlace polar, ¿no? Que este oxígeno es un poquito más polar que no mucho, si se fijan, aquí están las electronegatividades, y así se vería uno que tiene un momento dipolar mucho más grande, puesto que el litio, el carbono es mucho más polar que el litio, y si lo pueden ver aquí están las electronegatividades, ¿no? Entonces, esto es meramente ilustrativo, para que vean cómo se ve un enlace polar. O bueno, con momentos dipolares. Aquí está lo que les estaba explicando en la otra diapositiva.
Esto significa que está atrás del plano, esto que está delante del plano y esto sobre el plano. Va a ser muy, muy, muy importante, ¿sale? Estas estructuras son otras formas de representar la ubicación geométrica en el espacio, y estas también son otro tipo de formas de representar las moléculas, ¿no? Las van a estar viendo a lo largo de los monitos que les vaya poniendo. Todo esto es lo mismo, ¿no? Solo son diferentes. Aquí en esta se representa un poco mejor la densidad electrónica, es decir, el volumen, digamos, por así decirlo, real de los átomos. Y aquí se ve, pues, un poquito mejor la conexión en el espacio. Ahí. ¿No? Aquí se puede ver un poquito mejor cómo está distribuida la molécula. Entonces, ya son las 6, ya se acabó la hora. Sí, yo creo que sí le dejamos aquí para que el lunes veamos grupos funcionales y los momentos, los enlaces, las interacciones que se dan entre ellos, ¿sale? Para ya empezar, entonces, pueden ir leyendo ya de aminoácidos. Dime algo. Disculpe, maestra, sus diapositivas las podría subir al Classroom, bueno, para tenerlas para estudiar. Sí, se las voy a subir, no se preocupen, siempre se las subo. Gracias. Vaya leyendo, por favor, de aminoácidos, ¿sale? Les voy a preguntar la siguiente clase. Entonces, lean, ahí están ya los libros, pueden escoger realmente el que quieran, ¿no? No, casi que en todos dice lo mismo. Hay uno por ahí que les subí de la Panamericana que está un poquito como más resumido, pero pues en todos dice lo mismo. Dime, Cindy. Sí, maestra, le iba a preguntar cuál es el principal libro en el que nos vamos a basar para ir estudiando. ¿Saben qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, el TRUDI, ¿sí es TRUDI? Ese es para ver la parte molecular, pero ya para ver la parte metabólica vamos a estar usando un poquito más el otro, ¿cómo se llama? Learning. Bueno, yo les decía, pero ahorita pueden leer del TRUDI, por ejemplo, para esto, sin problema. Vamos a usarlos todos en general. La parte, les digo, más química, si no les queda muy claro todo esto de los enlaces, léanlo en el WEIGHT, ahí dice química orgánica WEIGHT. Y para la parte de aminoácidos que vamos a ver el lunes, pueden leer lo del TRUDI, ¿sale? Muy bien, entonces, por ejemplo, nosotros estaríamos así estudiando los temas y usted nos los complementa pues con la explicación, a menos de que ya nos diga que vayamos a exponer, ¿verdad? Exacto. Siempre las clases van a ser un poco así, que yo les explico mucho, hablo mucho. A veces no hablo tanto, los dejo más hablar a ustedes, pero depende, ¿no? A veces cuando el tema es un poquito más, más tirado a su área y menos a la mía, los dejo hablar más a ustedes. La parte química, pues ya la tengo aquí tatuada en el cerebro y ustedes no tanto, entonces es mejor que se las explique yo. Pero sí, vamos a estar, siempre les voy a estar preguntando para que participen. Entonces traten de leer, ¿no? Y lo que no, las partes más difíciles, sobre todo cuando veamos isomería y así, trato de darles una explicación también yo, ¿no? La parte de las enfermedades o las patologías casi siempre sí las exponen ustedes, pero ya yo les estoy avisando cuando les toca. Necesito la listilla de los equipos. Maestra, Dime. yo no tengo equipo. Pues, ya que me manden la lista de los que sí se integraron, pues integro a los que faltan. Ah, ok. O se pueden poner de acuerdo también en el grupo, ¿eh? O sea, ahí pueden decir, yo no tengo y a ver quién te anexa, pero si no, los que ya se hayan juntado, me mandan la lista y los que falten, pues ya los anexo por ahí. ¿Otra duda, pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos el lunes. El lunes sí hay clases, no creo que es hasta el otro que no hay clases, o algo así. Sale, nos vemos mañana.